el esfuerzo de colaboradores que nos apoyan como evaluadores dentro del programa. Y bueno, pues parte de esas actividades que desarrollamos en forma conjunta desde hace ya casi 5 años con Intel, eh, eh, son estas sesiones compartiendo la excelencia, donde el día de hoy vamos a tener el gusto de pues, contar con ellos presentando en el tema de innovación y tecnología. Y para ello, pues va a estar a cargo de la presentación el señor Emerson Fermán Orellana, que es Logistics Supplier Manager. Y pues ya tenemos por acá a Emerson, que pues va a estar compartiendo con nosotros en esta sesión. Y bueno, pues agradecerle mucho a Emerson también su colaboración. Y bueno, pues también veo que por ahí está conectado Kenneth Aguilar, que es nuestro contacto más directo en Intel y miembro de nuestro comité técnico del programa de excelencia, a quien también damos ahí la bienvenida. Muchas gracias, Kennedy. Muchas gracias, Emerson, por estar con nosotros. Y bueno, pues voy a ceder aquí la pantalla para que Emerson comparta y haga pues su presentación. Muchas gracias a todos y adelante, Emerson. Muchísimas gracias, don Sergio, por esa introducción. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que estén eh, eh, pasando una hermosa mañana, ¿verdad? Pues hoy la idea es venir a dar una pequeña presentación acerca de cómo construir una cultura de innovación. Y permítame para empezar a compartir la pantalla y espero que ya la estén viendo. Ustedes me indican. No, ahorita no, todavía no. No, señor. Ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Ok, Listo. perfecto, listo, excelente. Pues como les decía, ¿verdad? La idea de hoy es poder dar una charla de las buenas prácticas de cómo crear una cultura de innovación que sea sostenible en el largo plazo. Entonces vamos a profundizar en temas de innovación. Pero antes de iniciar con eso, pues una pequeña introducción, ¿verdad? Mi nombre es Emerson Fermán. Tengo ya 18 años de estar trabajando para Intel Costa Rica con diferentes roles y pues el rol actual en este momento es Supplier Manager para el grupo de logística y como un segundo rol contribuyo con lo que es el pilar de cultura de innovación dentro de lo que sería el Innovation Working Group del site. La idea de hoy es que sea una sesión bastante divertida, ¿verdad? Que sea una sesión interactiva. Y pues traigo algunos ejercicios, ¿verdad? Que podemos, para promover un poco esa interacción, debido a que estamos aquí en un ambiente virtual, pues sería muy interesante poder tener esa interacción. Entonces, en cualquier momento, ¿verdad? Que tengan una duda, una pregunta, no duden en levantar la mano, ¿verdad? Pueden on mute, ¿verdad? También. Y pues espero que disfruten mucho la charla de hoy. Entonces, me gustaría empezar con una pequeña historia. Hace unos meses atrás estaba de viaje con mi esposa y pues estaba de vacaciones y entramos a un lugar, a un restaurante. Y mientras estábamos haciendo la fila, ¿verdad? Para que nos atendieran y nos acomodaran dentro del restaurante, me doy cuenta que sucede una conversación entre, perdón, ok, sucede una conversación. En esa conversación está lo que llaman el host, ¿verdad? Es el anfitrión, esa persona que lo recibe a uno de primero en un restaurante y está pues el encargado del restaurante. Eh, por cuestiones, ¿verdad? De la situación, pues como que me capta el oído y le presto un poco de atención a esta charla. Lo que escucho, ¿verdad? Es que la persona, el anfitrión, en este caso una anfitriona, empieza a conversar con el encargado del restaurante y le dice que ha estado recibiendo algunas quejas de los meseros, que algunos meseros están disconformes porque las mesas más grandes son asignadas a ciertas personas solamente.
y que entonces los meseros que no tienen mesas grandes, entonces se han estado quejando un poco porque entonces no reciben la propina, ¿verdad? Porque entonces los meseros que tienen las mesas más grandes son los que reciben mayor propina. Entonces a esto ella le propone una nueva metodología de cómo hacer la asignación de las mesas grandes para que entonces todos los meseros en el restaurante tengan una oportunidad más justa de recibir propinas grandes, recibir propinas altas. A esto, el encargado del restaurante le contesta, me parece muy buena idea. ¿Por qué no armas una propuesta, la traes, la practicamos y si funciona, todo bien, y si no funciona, nos devolvemos a la metodología anterior? Esta situación me cautivó mucho la atención porque es un ejemplo claro de cómo se puede ver la innovación en el ambiente laboral. Y eso es precisamente lo que vamos a conversar hoy. Es precisamente cómo nosotros a través de estos comportamientos podemos propiciar, podemos fomentar la innovación de una forma sostenible. Entonces, para ello, me gustaría empezar con algunas preguntas. Eh, ¿Quién le gustaría decir qué porcentaje de empresas listadas en el Fortune 500 todavía se mantienen desde 1955? Alguien que tenga digamos, el deseo de aventurarse con un porcentaje. ¿Qué porcentaje de empresas del Fortune 500 todavía se mantienen en la lista desde 1955? ¿Alguien quisiera dar una estimación? Ahí veo, ahí veo a Jorge con el micrófono abierto. Yo digo que un 10%. Muy bien. ¿Alguien más? No, yo considero que es menor a un 5. Menor a un 5. Perfecto. Sí, muy bien. Listo. La respuesta es un 10%. Pucha, Un le di duro. 10%, sí, un 10% de las compañías que empezaron en 1955 todavía se mantienen en la lista del Fortune 500. Si nosotros vemos, es un número relativamente pequeño. Si nosotros extrapolamos este número, quiere decir de que 9 de cada 10 compañías ya no están en esta lista, ya sea porque se fueron en bancarrota o fueron absorbidas por otra compañía o completamente desaparecieron. Algunas de las más antiguas están Boeing, Colgate, IBM, Kellogg, Procter Gamble. Esas son del grupo de estas 52 compañías que existen desde 1955. E Intel forma parte de esta lista desde 1979. Es decir, tenemos 45 años de estar en esta lista. ¿Y qué creen, qué consideran que es la clave o el ingrediente secreto que ha mantenido a este 10% de las compañías en esta lista del Fortune 500? La respuesta es la innovación. Este número lo que nos muestra es lo cambiante que son los mercados y la disrupción del que la tecnología tiene sobre las preferencias del consumidor. Y por lo tanto, una empresa para mantenerse relevante a través del tiempo necesita anticipar estas disrupciones, necesita anticipar estos cambios de preferencias de los clientes y para eso necesita de la innovación. Ahora, segunda pregunta. Si la innovación es tan importante, ¿cuántos CEOs consideran que la innovación es crítica para el crecimiento de su empresa? ¿Alguien que le gustaría dar ese porcentaje, esa estimación? ¿Cuántos creen que es más de un 50? ¿Cuántos creen que es más de un 70? La respuesta es un 84%. Un 84% de los CEOs creen que la innovación es importante para el crecimiento de su empresa.
Si juntamos estos dos números, la única conclusión a la que podemos llegar es que la innovación no es el sabor del mes. Por el contrario, el mantener una constante innovación asegura la relevancia de la empresa y la longevidad de la empresa, asegura el éxito de la empresa en el largo plazo. Entonces, ya que sabemos que la innovación es tan relevante para mantenerse vigente, la pregunta que sigue es cómo podemos crear esa innovación, cómo podemos hacer que se manifieste esa innovación de forma consistente, de forma sostenible a través del tiempo. Entonces, para ello, evaluemos qué mide, ¿verdad? El Fortune 500 en temas de innovación y cuáles son esos criterios que utiliza el Fortune 500 para decir que una compañía es innovadora. Pues esos tres principios que utiliza el Fortune 500 son la innovación de producto, la innovación de proceso y la cultura de innovación. En estos tres aspectos, pues los dos primeros podríamos definirlos de forma muy sencilla, ¿verdad? La innovación de producto es qué tan innovador es el producto, qué tan novedoso es un producto y qué tanta innovación puedo tener en el producto como tal. Después tenemos la innovación de proceso. Esta tiene que ver con cómo mejoro yo mi proceso de manufactura, mi proceso de entrega del servicio, ¿verdad? Ya sea que estoy en una industria de bien o una industria de servicio. Esa no tiene que ver tanto con el producto, sino con el proceso que utilizo para crear ese producto o crear ese servicio. También ahí se pueden dar innovaciones. La automatización, por ejemplo, es un proceso de innovación o una manifestación de la innovación de proceso. Si antes yo tenía un proceso manual y ahora tengo un proceso que se encarga un robot, pues entonces eso es innovación de proceso. Muy actualmente, ¿verdad? Lo que es la inteligencia artificial. Si yo antes tenía personas contestando el teléfono o contestando un chat y ahora lo que tengo es una inteligencia artificial que me ayuda a responder esas preguntas, eso es innovación de proceso, ¿verdad? Sin embargo, estas dos primeras no pueden suceder de forma sostenible si no existe una cultura de innovación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas empresas han capitalizado a través de sus innovaciones, ya sea en producto o proceso, pero no han logrado mantenerse vigentes en el tiempo debido a que esta innovación no ha sucedido de forma sostenible. Un ejemplo de esto es Kodak. ¿Verdad? Todos conocemos la empresa Kodak, ¿verdad? Las de las cámaras fotográficas, los rollos de fotografía, ¿verdad? De esa cámara análoga, ¿verdad? Que empezó, ¿verdad? Por George Eastman, que fue su fundador y capitalizó, ¿verdad? Se volvió famosa esta empresa a través de la innovación en su producto, que era pues las placas fotográficas, que las inventó pues precisamente su fundador, George Eastman. Sin embargo, apostaron a este producto durante mucho tiempo y dejaron de lado los avances tecnológicos. Incluso cuando tuvieron la oportunidad de hacer el cambio de la cámara analógica a la cámara digital, siguieron apostando a esa innovación que ya tenía varias décadas de existir, hasta el punto en que su competencia, que sí hizo el cambio a la cámara digital, que era una nueva innovación en su producto, los desplazó completamente del mercado, ¿verdad? Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo una innovación de producto que sucedió una única vez sí puede dar, ¿verdad? Y materializar bastantes ventas y generar pues éxito en una empresa, pero eso no va a garantizar que la empresa sea exitosa en el largo plazo. Por lo tanto, ocupamos un proceso de innovación que suceda de forma sostenible. Y ese proceso de innovación no va a suceder si no existe el tercer pilar, esta cultura de innovación que realmente esté arraigada en los principios y valores de una empresa. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en esta cultura de innovación a través de un abordaje académico y cómo se puso en práctica en Intel Costa Rica. Entonces, para poder hablar de innovación, ocupamos primero definirla, ¿verdad? ¿Y qué es la innovación?
La innovación es la introducción de algo nuevo, algo diferente, que provee un valor o un beneficio mayor. Y aquí hay dos conceptos muy interesantes. El primero es algo nuevo o diferente. Es decir, tiene que ser algo que no haya existido previamente. No puede ser un descubrimiento. Tiene que ser una invención, ¿verdad? Tiene que ser algo completamente nuevo. Entonces, aquí es interesante poder diferenciar lo que es una invención o un invento de la innovación. Toda innovación es un invento, pero no todo invento es una innovación. Y aquí es donde entra el segundo concepto importante. Para que un invento se vuelva una innovación, este tiene que crear valor. Si no, es un invento que no pasó de ser eso, ¿verdad? Que simplemente fue algo que se inventó, ok, muy bonito, pero no agrega valor. Entonces, aquí la segunda pregunta es, ¿quién define cómo un invento da valor? ¿Alguien que quisiera responder esa pregunta? ¿Quién define valor en el proceso de innovación? ¿Lo define la empresa? ¿Lo define el inventor? ¿Lo define el mercado? ¿Lo define el cliente? ¿Quién lo define? ¿Alguien que le gustaría tomar Ahí una... dijo, Mónica dice que en el chat dice que el cliente. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Mónica, por la Sí. respuesta. Ujú. Yo ¿Alguien diría más? que las partes interesadas, más que el cliente. Muy bien, excelente. Gracias, Sergio. Definitivamente el valor lo da el cliente, ¿verdad? ¿Por qué el cliente? Si las partes interesadas están dispuestas a sacar al mercado, por ejemplo, un automóvil, digamos, nuevo, ¿verdad? Que se base, no sé, en plasma, ¿verdad? Algo que no se haya visto, pero el cliente todavía no le ve valor porque no va a conseguir el plasma en cada esquina, ¿verdad? En todas las gasolineras, pues no va a haber valor todavía, ¿verdad? Entonces, quien define ese valor es el cliente. El cliente es el que va a definir qué tanta relevancia va a tener esa innovación, ¿verdad? Para el producto. Entonces, eso es muy importante y es un concepto muy arraigado dentro de la innovación y lo vamos a ver en un concepto después y es muy importante que entonces la innovación gire alrededor del cliente. Una de las principales áreas que se debe trabajar en temas de innovación es cómo lo que yo estoy tratando de crear satisface las necesidades de mi cliente. Es ahí donde voy a encontrar una innovación que me va a permitir a la empresa mantenerse en el largo plazo. En otras palabras, también podemos definir la innovación como una ecuación, en donde esta ecuación es la suma de la creatividad y la disciplina. Entonces, en el área de la creatividad es donde se da el nacimiento de esta nueva idea, de esta nueva asociación, esto algo que es único, que no ha sido visto antes. Ahí está el área de la creatividad. Sin embargo, esta no va a ser una innovación si no tiene o si la empresa no tiene la disciplina de materializar esa idea, de cómo vamos a lograr que esa idea deje de ser simplemente un pensamiento y se convierta en algo material de lo cual yo puedo capitalizar. Entonces tenemos estas dos fases de la innovación y esas dos fases las podemos ver desde dos perspectivas, la perspectiva personal y la perspectiva organizacional. Entonces, desde la perspectiva personal, existen ciertos pensamientos, ¿verdad? Nosotros como individuos, como personas, pensamientos muy usuales. Yo no soy creativo. A mí no se me da por pensar cosas nuevas. Yo, la creatividad y la innovación no es lo mío, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pensado así? No, yo para innovar, para crear, no, creativo no soy. ¿Verdad? A mí deme un proceso y yo lo ejecuto y te lo ejecuto muy bien, pero no soy creativo. ¿Verdad? Esos son pensamientos que a veces suceden. Y está bien tenerlos. No hay ningún problema. Lo que sí hay que llegar es a la realización de que la innovación es una habilidad y esta habilidad, por ser una habilidad, puede cultivarse. Entonces yo puedo aprender a innovar,
puedo aprender a ser creativo. No es algo con lo que se nace, sino que es algo que puedo empezar a cultivar y que como toda habilidad puedo empezar a desarrollar. Ahora, todos nacemos con un set de habilidades diferentes, ¿verdad? Algunos somos más creativos y tienen tal vez ese rasgo natural de inclinarse a ese lado de la balanza, y otros tenemos otros rasgos que más bien se enfocan en el lado de la disciplina. Y como la innovación es la suma de ambos, entonces yo también puedo ser partícipe del proceso de innovación a través de la disciplina. Entonces ahí podemos diferenciar dos tipos de personalidades. Los ¿qué pasaría si?, que son los que están al lado de la creatividad. ¿Qué pasa si combino este sabor con este otro? ¿Qué pasa si yo asocio este concepto con este otro concepto? ¿Qué pasa si este modelo de negocio lo aplico en este otro mercado? Ahí es donde está esa creatividad, los que están en el qué pasa si. Y la segunda personalidad están en los que eso no va a funcionar. Para los que somos paranoicos y siempre estamos viendo el lado, todo lo que puede salir mal de esa idea. Y ese tipo de personas o ese tipo de personalidades también es necesaria, sobre todo en el lado de la disciplina, ¿verdad? Donde entonces ocupamos tener esa disciplina de que no todas las ideas van a ver la luz del día, ¿verdad? Pero sí aquellas, le vamos a apostar a aquellas que nos pueden dar seguridad, las que nos pueden dar mayor réditos, mayores ganancias. Entonces también ocupamos esa parte, ¿verdad? Donde existen estas personas o estas personalidades que se preocupan más sobre el gerenciamiento de proyectos, sobre la conciencia de costo, sobre análisis de mercados, análisis de factibilidad. Entonces, no importa cuál sea mi set de habilidades, si soy más creativo o si soy más orientado a procesos, no importa, cualquiera de esas dos personalidades puede participar del proceso de innovación y es importante que participen de este proceso de innovación. Esa es la perspectiva personal. Desde la perspectiva laboral, entonces aquí también podemos ver que como ocupamos que la innovación suceda, la empresa debe proveer los espacios necesarios para que ambas fases sucedan en el ambiente laboral, ¿verdad? Y entonces debe haber un espacio, la empresa debe crear el espacio para la creatividad, ¿verdad? Donde en este espacio o en esta fase de la innovación no se hagan preguntas sobre cuál va a ser la tasa de retorno del proyecto, donde no se midan los costos, donde no se mida si es factible o no. En esta fase de la innovación es importante que las preguntas que se hagan es, ¿qué aprendimos de esta iteración, de este experimento? ¿Cuál fue nuestro aprendizaje? Y cómo este aprendizaje nos va a ayudar a la siguiente iteración, para que al final de cierto número de iteraciones yo pueda tener un producto listo para enviar al mercado o un servicio listo para un mercado o una innovación de proceso que pueda implementar en mi proceso productivo, ¿verdad? Y entonces aquí es importante que la empresa defina muy bien cuáles van a ser los indicadores de éxito en el área de creatividad. Algunos ejemplos de cómo podemos medir éxito en el área de creatividad, que no son las medidas comunes, podríamos decir, financieras, ¿verdad? De tasa de retorno y de, ¿cómo se llama? COGS, por ejemplo, ¿verdad? Sino que en esta podemos medir cantidad de patentes, aunque todavía no se utilicen, cantidad de patentes que se hayan desarrollado, cantidad de ideas que se han colocado en un repositorio, cantidad de conocimiento técnico adquirido, cantidad de personas o líderes técnicos que tengan en una organización.
Y dejamos las preguntas más comunes, ¿verdad? Las financieras, las que conocemos de factibilidad, COGS, productividad, TPT, PAS, ¿verdad? Retorno, si estamos dentro del presupuesto, si estamos a tiempo, esas preguntas y esos indicadores de éxito los dejamos en la fase de disciplina, cuando ya estamos llevando ese producto a implementación. Un ejemplo claro de cómo podemos ver esto está en la industria automotriz. Cuando vemos los diseñadores de autos, a veces vemos automóviles que le llaman estos automóviles prototipo, ¿verdad? Que no están a la venta, pero que se han diseñado. Esa parte es la parte de creatividad. Y si la empresa le pusiera un costo a eso, sería exorbitante, ¿verdad? Pueden ser autos de miles de dólares, ¿verdad? Pero ¿qué sacan? ¿Cuál es la productividad, digamos, el indicador de productividad de esa área de creatividad? Todas las patentes o todos los avances tecnológicos que lograron hacer que conforme vaya avanzando la tecnología pueden ir abaratando los costos para llegar luego a colocarlos en un mercado y que sea accesible y que sea un punto de venta. Roberto, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Sí, perdón que lo interrumpa. Una consulta. Adelante. Cuando planteas la pregunta de qué aprendimos, ¿es basado en una experiencia reciente, en algo que nos sucedió, en algo que nos falló? O sea, ¿qué contexto tiene esta pregunta? Buena pregunta, muy buena pregunta. Todo lo que acabas de decir cabe como respuesta de esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de lo que nos pasó? Entonces, puede haber sido un fallo, ¿verdad? Puede haber sido un problema y el problema entonces lo enmarcamos como una oportunidad de aprendizaje y nos puede dar pie para una innovación. O puede simplemente ser parte de un proceso de experimentación, donde yo estoy experimentando una nueva tecnología o estoy experimentando una nueva combinación y de pronto aprendí algo de esa iteración, ¿verdad? Aprendí que ese material no es el óptimo para este producto o aprendí que el punto de venta de este servicio no es ese, que mi marketing debería ser diferente, que mi proceso productivo podría ser más rápido si cambio estos parámetros dentro del proceso de producción, que puedo llegar a obtener la misma calidad aun cuando esté utilizando un producto diferente. Entonces, cada vez que yo hago estas experimentaciones, debo pasar por este proceso de reflexión de cuál fue el aprendizaje y si ese aprendizaje me va a llevar a una innovación. Entonces, pueden hacer de un problema o pueden hacer de un proceso de experimentación como tal que ya se esté llevando a cabo para llevar un producto al mercado. Con eso contesto tu pregunta, Roberto, sí, Sí, perfecto. Clarísimo. Muchas gracias. con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, veamos ahora cuántos tipos de innovación tenemos o cómo podemos subdividir la innovación, ¿verdad? Entonces, en la innovación tenemos tres tipos y los tres son necesarios para poder garantizar esa sobrevivencia de la empresa en el largo plazo. El primer tipo de innovación es tal vez la más común, la que se puede ver más en el día a día, la que sucede muy a menudo, ¿verdad? Que es la innovación incremental. Y básicamente esta se define como tomar algo que ya existe y mejorarlo. Y por lo tanto, con esta mejora es nuevo. Algunos ejemplos son las rasuradoras, ¿verdad? La rasuradora conceptualmente no ha cambiado desde que se inventó, ¿verdad? Es una hoja de metal afilada. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo? Se le han agregado más hojas metálicas afiladas. O ahora se le mueve la cabecita para un lado o para el otro. O ahora tiene una banda de gel que permite que resbale mejor sobre la piel. Entonces, en realidad, ha sido un cambio incremental, ¿verdad? No ha habido un cambio radical en la forma de rasurarse, ¿verdad? Por ejemplo, con las rasuradoras de Gillette, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ha sido un cambio incremental. Lo mismo sucede con las nuevas generaciones de teléfonos móviles, ¿verdad?
El iPhone 14, no sé por cuál vamos ahora, ¿verdad? Es una mejora del iPhone anterior. ¿Verdad? Ahora tiene nuevos features, la cámara es mejor, una mejor resolución de la pantalla, pero sigue siendo un teléfono inteligente, táctil, ¿verdad? Tal y como su conceptualización al inicio, el primer iPhone fue, ¿verdad? Entonces, esto es una innovación incremental. ¿Alguien más quisiera dar algún ejemplo de innovación incremental? No sé. ¿O se les ocurre algún otro ejemplo de innovación incremental? Buenos días, sí, a mí me parece, Adelante. por ejemplo, los vehículos creo que han venido evolucionando muchísimo, ¿verdad? Hablemos desde el Forte que se creó hace 200 años hasta la actualidad que tenemos ahorita carros eléctricos, ¿verdad? Carros con mayor potencia, mayor torque, es un buen ejemplo, me parece a mí. Sí, sí, correcto. Si los mantenemos dentro de la misma categoría, tienes razón, Manuel. Por ejemplo, todos los automóviles de combustión, ¿verdad? Han venido evolucionando, ¿verdad? Ya cuando damos cambios, por ejemplo, del motor de combustión al motor eléctrico, estamos hablando ya de una innovación evolutiva, ¿verdad? Que es el segundo ejemplo. Y muchas gracias, Manuel, por ejemplo, porque me dio pie para la segunda tipo de innovación. Es cuando hay una transformación fundamental hacia algo mejor, ¿verdad? Y algunos ejemplos que podemos ver ahí es la locomotora a vapor, ¿verdad? Y qué pasó a la locomotora de combustión. Lo mismo está sucediendo ahorita con los vehículos cuando estamos pasando ahora de los vehículos a combustión al vehículo eléctrico, ¿verdad? Esta no es una mejora incremental, sino es una mejora evolutiva porque estoy transformando fundamentalmente el automóvil. Ya no funciona a través de combustibles fósiles, sino que ahora es a través de electricidad y es más limpio a nivel de emisiones de gases, pero realmente estoy transformando fundamentalmente a algo mejor. Otro ejemplo es la PC. ¿Cuántos recordamos tener que ir a la oficina, verdad? Porque la PC era ¿verdad? Aparato gigante que cabía debajo, ¿verdad? De nuestros escritorios o incluso estaba enfrente encima de nuestros escritorios. Y este monitor, ¿verdad? También, que era un aparato gigante, grande, de cajón, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Y no había forma de transportarlo, ¿verdad? O sea, de transportar la PC era toda una odisea, ¿verdad? Todavía yo recuerdo en mis años de universidad que me tocó transportar la PC, ¿verdad? De mi casa a la casa de un amigo para hacer un trabajo de universidad y era todo un proceso, ¿verdad? Porque era esta máquina grande, pesada, ¿verdad? Que tenía que llegar uno después a conectar, no sé, 7 cables, ¿verdad? Para poder tener la computadora lista y uno tenía que esperar 5 minutos para que iniciara, ¿verdad? Y pues el cambio evolutivo fue la laptop, donde ahora tenemos la mayor capacidad y en un aparato mucho más pequeño y portable. Y entonces cambiamos completamente la forma en la que trabajamos, ¿verdad? Ya no estamos atados a un escritorio, sino que ahora podemos trabajar desde cualquier lugar, ¿verdad? Y eso es algo que se demostró, digamos, con la reciente pandemia, ¿verdad? Donde la laptop fue un instrumento vital para poder eh, propiciar, ¿verdad?, el trabajo remoto. Si esta pandemia hubiera sucedido en los años 80, por ejemplo, en los años 70, muy probablemente todas las compañías hubieran tenido que paralizar operaciones porque no hubiera habido forma de transportar tantas PCs a sus hogares, ¿verdad? Esa es evolutiva. Y después tenemos el tercer tipo de innovación, que es la innovación disruptiva. Esta es la introducción de algo completamente radical que viene a cambiar la industria y la sociedad. Y aquí tenemos ejemplos como Netflix, ¿verdad? ¿Cómo veíamos películas antes? La única forma de ver una película antes era ir al cine o alquilar el VHS, ¿verdad? O el DVD. ¿Verdad? Entonces, hubieron empresas como Blockbusters, por ejemplo, ¿verdad? Que capitalizaron en un modelo de negocio que era el alquiler de VHS y de DVDs. Pero como no hicieron ese cambio a la era digital,
desaparecieron. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De esa innovación de producto que si no viene acompañada con esa cultura de innovación, no vamos a tener esa innovación de forma sostenible. Netflix vino a cambiar la forma en la que nosotros vemos películas. Antes, si queríamos ver una película, teníamos que ir a alquilarla o tener que esperar, ¿verdad? Para que hubiera una, que la pasaran en televisión, por ejemplo, con el cable, ¿verdad? Y entonces uno tiene que esperar, bueno, no, tengo que esperar hasta el martes que la van a pasar, ¿verdad? O bueno, no, las entradas al cine están hasta el sábado a las 7 de la noche, entonces tenía que esperar hasta que existiera una función. En Netflix ahora la puedo ver en cualquier momento, cuando yo quiera, desde cualquier parte del mundo. Entonces viene realmente a revolucionar la forma de una industria. Lo mismo con las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales vienen a cambiar completamente la sociedad. Antes no existían las redes sociales y ahora tenemos un montón de situaciones a partir de las redes sociales, ¿verdad? Tanto buenas como impactos negativos en la sociedad con las redes sociales. Entonces, la innovación disruptiva es aquella que tiene la capacidad de completamente cambiar una industria o cambiar una sociedad. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de esta innovación disruptiva? ¿Qué consideran que podría ser disruptivo en este momento? La inteligencia artificial. Excelente ejemplo, Roberto. Correcto. La inteligencia artificial es este tipo de innovación. Si nosotros vemos la inteligencia artificial, no es un concepto nuevo. Existe desde 1969, si no me equivoco, 1970, que ya se empezaba a experimentar con algoritmos para crear inteligencia artificial. Sin embargo, hemos llegado a un punto, ¿verdad?, de esta innovación donde ya se está haciendo esta introducción de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria y está cambiando completamente la forma en la que vemos y la forma en la que vamos a vivir, ¿verdad? Ya no se ocupan, ¿verdad? Tal vez ciertas funciones. Puede ser de que ciertos trabajos vayan a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, realmente viene a cambiar la forma en la que nosotros como seres humanos interactuamos entre nosotros mismos y viene a cambiar la forma en la que interactuamos con la tecnología. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial viene o es un ejemplo muy, muy claro de este tipo de innovación disruptiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en estos conceptos? ¿Ok? Entonces, ya conocemos qué es innovación, ya sabemos que ocupamos los 3 tipos de innovación para que una empresa se mantenga relevante. Sabemos de que ese es el vehículo con el cual una empresa puede mantenerse relevante en el largo plazo. Pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo creamos una cultura de innovación? Si ustedes salen el día de hoy de esta charla, ¿verdad? ¿Cómo podrían implementar una cultura de innovación en sus empresas? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería el primer paso? Para que entonces la innovación sea un proceso continuo y no simplemente un esfuerzo de un día o el sabor del mes. Y el fundamento para esto es la seguridad psicológica. Lo primero que debemos crear es un ambiente donde exista esta seguridad. ¿Y qué significa estar psicológicamente seguro? Significa que es un lugar, un ambiente donde existe esta creencia de que uno no va a ser castigado ni humillado por expresar sus ideas, por hacer preguntas, por expresar sus preocupaciones o por admitir sus errores. Esta definición, y les recomiendo ver un video de la profesora Amy Edmondson, ¿verdad? Que ha sido una profesora que ha estudiado este tema de liderazgo y de seguridad psicológica por muchos años, ¿verdad? Este video es una conferencia de TEDx, yo les puedo pasar el link, es muy interesante. Habla sobre este pensamiento, esta creencia de la seguridad psicológica. Y cuando esta no existe, es fácil de identificar. Existen ciertos pensamientos que suceden cuando esta seguridad psicológica no existe.
uno de los primeros pensamientos es, no quiero verme ignorante. Y por lo tanto, no pregunto. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión y alguien dice algo que uno no comprende, pero mejor me quedo callado? Porque no quiero sonar como el ignorante, entonces mejor pregunto después. Ahí averiguo después. Eso es algo que todos hemos pasado en algún momento, que no nos hemos querido ver como, uy, será el único que, ¿verdad? Que no sé qué significa eso. Y cuando uno ve que el resto del grupo con el que uno está tampoco pregunta, uno asume que es un concepto que tal vez todo el mundo debería conocer. Y uno no pregunta. Ese es una manifestación de un evento, ¿verdad? De cuando no hay esa seguridad psicológica. También se puede expresar cuando no quiero verme incompetente y entonces no admito errores. Entonces lo que hago es, si tuve un error, oculto el error, maquillo el reporte, no menciono que el error sucedió, se lo oculto a mi jefe, por miedo a que mi jefe me vaya a despedir, me vaya a regañar, ¿verdad? Entonces también ahí vemos una manifestación de un ambiente que no es psicológicamente seguro. O no quiero verme como el intrusivo, ¿verdad? El que está siempre entrometido. Entonces no ofrezco ideas, porque cuando las he ofrecido, me han contestado con no se metan en los asuntos que no son suyos, ¿verdad? Eso no es de su área. O no pregunte más, que esto siempre ha funcionado así. Ese tipo de comentarios o ese tipo de situaciones a veces las vivimos en el día a día. Hemos tenido en algún momento ejemplos así en nuestra carrera profesional. Y eso son manifestaciones de ambientes que no son psicológicamente seguros, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos recibido el comentario de no arregle lo que no se ha quebrado? ¿Verdad? Eso también es una manifestación de un ambiente donde, como no quiero verme negativo, ¿verdad? Donde no quiero que se me vea como la persona que siempre presenta un problema, no hago reto, ¿verdad? Del status quo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es tratar de evitar gastar energías en mantener esas impresiones y reinvertir más bien esas energías en hacer esas preguntas y ofrecer mis ideas y ofrecer esas opiniones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos 4 etapas que podemos ir construyendo la seguridad psicológica. La primera etapa es muy evidente, es la exclusión, ¿verdad? Es cuando del todo no formo parte del grupo que toma ideas, del grupo que toma decisiones, ¿verdad? Un ejemplo de esto, usted es nuevo en una empresa, entonces usted no opina. Deje a los seniors, ¿verdad? Los desarrolladores seniors que tomen las decisiones. Eso es una manifestación de exclusión, ¿verdad? Entonces ahí no estamos en un ambiente de seguridad psicológica. Una vez que cruzamos ese umbral y ok, ya el nuevo, sí, el nuevo es parte del grupo que toma decisiones, escuchamos, ¿verdad? Lo que tiene que decir, ahí empieza a desarrollarse la seguridad de inclusión. Pero aún así, puede estar presente en la reunión, puede expresar sus ideas, pero si todavía recibe comentarios como no arreglo que no se ha quebrado, no, esa idea no funciona acá, ya lo hemos intentado, no converse más, todavía no hemos pasado a la seguridad para aprender. En la seguridad para aprender, esta persona que antes estaba excluida, que tal vez acaba de entrar, tiene la oportunidad de aprender de los más senior. ¿A través de qué? De las preguntas, a través de sus comentarios, ¿verdad? Y entonces estamos ya en un área de vulnerabilidad, tanto de la persona que pregunta y se siente vulnerable y rompe con ese pensamiento de no quiero preguntar para no verme como el incompetente o el que no sabe, sino que más bien pregunta, ¿verdad? Y alza la mano y dice, mira Emerson, vos dijiste ahora la palabra COGS. ¿Qué significa COGS? ¿Verdad? Y es el cost of goods sold, ¿verdad? Es esa relación entre cuánto me cuesta vender los bienes, ¿verdad? Si no sabía, entonces tener la seguridad de aprender, ¿verdad? Tener la seguridad de romper con ese miedo de que no quiero verme como el que no sabe de ese concepto, ¿verdad? Y puedo preguntar. Y una vez que yo estoy en el área de seguridad para aprender, también está la vulnerabilidad de los más seniors, donde entonces pueden retener
romper con ese esquema de eso no ha funcionado antes y más bien hacer preguntas también y propiciar, digamos, en un escenario, viene una persona nueva y dice, uy, yo tengo una idea. A mí se me ocurrió que podemos implementar A, B y C. Tal vez A, B y C ya han sido intentados, ¿verdad? Esa idea ya ha sido probada, tal vez no ha funcionado. Pero entonces podemos crear esta seguridad para aprender, o de los más seniors, ¿verdad? A través de las preguntas a esta persona y decirle, mira, contame un poco más de tu idea. ¿Y qué riesgos ves vos de esa implementación? ¿Cuáles serían los contratiempos si seguimos esa secuencia? ¿Qué soluciones podrías proveer a esos contratiempos? Y con esas preguntas, muy probablemente encontremos tal vez que la forma en la que se implementó ABC antes no contemplaba algunas de las soluciones que esta persona nueva puede ofrecer. Y ahí está la semilla para una innovación. Entonces, ocupamos cruzar este umbral de vulnerabilidad. Una vez que estamos ahí, podemos ya pasar al área de seguridad de contribuir y es donde ya logramos materializar o donde ya logramos ver una potencial solución. Y entonces contribuimos juntos para que esa solución se lleve a cabo. Y ahí es donde yo ya empiezo a sentir que estoy haciendo una diferencia. Y finalmente, cruzo ese umbral de la innovación a donde yo tengo la capacidad de transformar, donde yo ya no me conformo con las innovaciones de tipo incremental y evolutiva, sino que yo ya empiezo a pensar de forma disruptiva y es bienvenido, ¿verdad? Que se dé esa disrupción, donde no se humilla, donde no se castiga, donde no se apaga esa llama de la disrupción, de la innovación. En el ejemplo del restaurante con el que abrí esta charla, ¿dónde creen, en qué fase creen que estaría ese restaurante en estas 4 etapas de la seguridad psicológica? ¿Dónde verían que esa conversación que se sucedió entre el anfitrión y su jefe, dónde la colocarían? Entre contribuir y transformar. Gracias, Roberto. Es correcto, ¿verdad? Estaría ahí en esa seguridad de contribuir. Y ahí podemos ver claros ejemplos, ¿verdad? De cómo fomentar precisamente esa seguridad psicológica. Cómo el encargado del restaurante no apagó la idea, sino más bien la fomentó y le dio permiso al anfitrión de experimentar, ¿verdad? Y le dijo, claro, traiga una propuesta, traiga un nuevo formato de cómo se hace la asignación de mesas, lo probamos y si funciona, transformamos. Entonces estás en lo correcto, Roberto, ¿verdad? Ahí podemos precisamente ver esa seguridad de contribuir. Así es como se expresa, ¿verdad? Una seguridad psicológica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos promover innovación? Ya sabemos, ¿verdad? Que la seguridad psicológica es importante. Asumamos que ya la construimos, que estamos en estas etapas de transformación o de contribución, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces seguir promoviéndola? La primera es promover el cuestionamiento y la observación. Promover en nuestros colaboradores que siempre estén cuestionando el por qué hacen las cosas. ¿Por qué yo hago este proceso? ¿Por qué mi cliente tiene que hacer esto? ¿Por qué esto existe? Y a través de ese cuestionamiento lograr entender si hay valor o no en lo que estamos haciendo. Y a través de la observación entender cómo mi cliente utiliza mis productos o cómo mi cliente utiliza mi servicio. Para entonces yo poder ofrecer y entender primero las necesidades de mi cliente y luego ofrecer un servicio que se adecue a esas necesidades del cliente. Entonces, un ejemplo que les voy a dar, donde podemos ver esta observación. Hay un producto que pueden conseguir en Amazon que a mí me llamó mucho la atención de cómo nació la idea. Perdón. Resulta que este era una persona que era asistente de cabina en un avión, ¿verdad? De una aerolínea de bajo costo.
los que hemos tenido la oportunidad de viajar en una aerolínea de bajo costo se han dado cuenta que los asientos no tienen pantallas para ver la película, ¿verdad? Sino que lo que ofrecen es Wi-Fi para que uno pueda ver la película en su propio móvil, ¿verdad? En su teléfono o en su tableta o en su computadora. Entonces, ese asistente de cabina se dio cuenta que muchas personas iban en el viaje, y voy a utilizar el teléfono acá un toquecito, ¿verdad? Iban con la cámara, iban así, ¿verdad? Incómodos, sostenían el teléfono, se les cansaba el brazo, cambiaban de mano, se apoyaban sobre la mesita, iban muy incómodos con el teléfono, ¿verdad? Se dio cuenta entonces que había una necesidad, ¿verdad? A través de la observación de mejorar esa experiencia. Entonces, él decide introducir un nuevo producto que es una placa, ¿cómo se llama? Plástica, ¿verdad? Que puede doblarse. Y entonces, cuando dobla esa plaquita, se puede colocar en la mesita y poner el teléfono ahí encima. Y resulta que ya las personas no se cansan de mantener su teléfono. Entonces se dio cuenta que mediante la observación de cómo los clientes, en este caso los usuarios, ¿verdad? Las personas que iban al avión, se cansaban de sostener su teléfono, y les dio una opción para poder seguir utilizando el teléfono de una forma cómoda. Y logró crear entonces un producto que ahora se vende, ¿verdad? A través de esta habilidad de observación. El segundo punto, cómo promover la innovación, es promover y celebrar la experimentación. Como en el ejemplo del restaurante, ¿verdad? El encargado del restaurante promueve la experimentación diciéndole, hey, intentémoslo, traiga el nuevo formato para asignar las mesas y probémoslo. Entonces está promoviendo la experimentación. Entonces es importante. Ahora, hay que saber, ¿verdad?, de que la experimentación debe suceder de forma segura, y las empresas deben construir espacios para esa experimentación segura. ¿Cómo se ve esta experimentación segura? A través de prototipos, a través de MVPs, a través de estudios de mercado, a través de laboratorios, o a través de implementaciones a baja escala, ¿verdad? Como en el ejemplo del restaurante, yo asumo, ¿verdad? Asumiría, si yo fuera el encargado del restaurante, yo le diría a la persona, traiga, ¿verdad? Ese nuevo formato, y probémoslo un lunes, probémoslo un martes, tal vez un día que sea bajo volumen, ¿verdad? Para entonces poder mantener la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y poder controlar un poco la experimentación. Tal vez no le voy a decir, implementémoslo un día de la madre, ¿verdad? Implementémoslo, ¿verdad? Un día festivo, ¿verdad? Porque probablemente haya que refinar algunas cosas del proceso y se nos vaya a caer el servicio al cliente por estar experimentando algo en alto volumen sin haber hecho una prueba, ¿verdad? Piloto, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, ocupamos promover y celebrar la experimentación. Y la parte aquí que es importante es la celebración. Es muy importante reconocer los resultados de la experimentación más que la implementación como tal. En muchas de nuestras empresas vemos que existen reconocimientos por haber implementado algo. Implementamos una nueva tecnología, tenemos, no sé, SAP, o implementamos Oracle, implementamos Workday, y se felicita a todas las personas por haber logrado la implementación y se felicita el resultado. Pero muchas veces tenemos otros experimentos sucediendo que no tuvieron un buen resultado, que pasan desapercibidos. Pero es importante también celebrar la toma de riesgos, aunque el resultado no haya sido el mejor. Pero es importante celebrar el aprendizaje, celebrar la experimentación. Lo otro es promover la resiliencia. Esto es muy importante, porque una vez que nosotros abrimos esta ventana de la innovación y le damos bienvenida al cuestionamiento, a la observación, a la experimentación, lo que puede suceder es que haya muchas ideas y todo el mundo quiera dar, ¿verdad?, su opinión. Y ahí es donde también debemos entonces entender que no todas las ideas van a ver la luz del día. Y debemos también entender que todos los experimentos no van a ser exitosos. Y debemos entender que muchas veces nos vamos a encontrar con muchos contratiempos.
de muchas índoles, de muchas naturalezas. Respuestas que uno puede escuchar es, esa tecnología no existe. Entonces no podemos avanzar porque la tecnología no existe en este momento. Otra puede ser, no tenemos presupuesto para eso. Otra puede ser, este experimento, esta idea no está alineada con los objetivos organizacionales. Y entonces estas negativas pueden ser interpretadas por las personas como una negativa a la innovación, pero en realidad no lo es así. Simplemente debemos entender de que las empresas, ¿verdad? También tienen que mantener un balance entre la experimentación y obtener resultados, obtener ventas, ¿verdad? Entonces ocupamos promover la resiliencia en nuestros empleados. Ocupamos aprender a lidiar con la palabra no, con la negativa, ¿verdad? Y una de mis recomendaciones en este caso es cultivar una cultura donde yo me enamoro del problema y no de mi solución. Porque probablemente mi solución pueda recibir un no. Pero si yo estoy enamorado de mi problema, voy a encontrar otras soluciones que sí puedan ver la luz del día. Y ahí es donde yo practico esa resiliencia. ¿Alguna pregunta con estos tres primeros? Sé que he hablado bastante. Ok, continuamos. Entonces, el cuarto paso de cómo promover una innovación es enmarcar los problemas como oportunidades y los fallos como aprendizajes. Esto va muy relacionado con la pregunta que me hiciste hace unos minutos, Roberto, ¿verdad? De la parte de creatividad, de el qué aprendimos, ¿verdad? Entonces, los problemas son oportunidades. Un ejemplo, si yo de pronto estoy en un proceso y encuentro que algo se desvió de ese proceso y ocasionó un problema, ahí hay una oportunidad de mejorar mi proceso. Y entonces hay una oportunidad de innovación. Entonces, los problemas son en realidad oportunidades de mejora, de esa innovación incremental. Y en cuanto los líderes enmarquen los problemas como oportunidades, las personas van a estar más anuentes a expresar esos problemas, ¿verdad? Y entonces volvemos al tema de esa seguridad psicológica donde yo no oculto mis problemas, sino más bien los pongo visibles para que entonces entre todos logremos una mejora. Aquí es, ¿verdad? El tema de que las malas noticias deben viajar más rápido que las buenas, ¿verdad? Si yo tengo un problema, si yo cometí un error en mi proceso, si algo sucedió mal, debería ser muy visible para todos, para que entonces ese problema se ataque de forma inmediata y empecemos a ver esas oportunidades de innovación. Un ejemplo que les puedo dar es en el área, por ejemplo, de recursos humanos. Tengamos un proceso donde es manual y una persona esté haciendo, digamos, el cierre de planilla y donde este cierre de planilla, por haberlo hecho de forma manual, no contempló tal vez un bono extra que se dio ese mes para cierto grupo de empleados, ¿verdad? Entonces se dio un problema y no se le pagó el bono a esos empleados, a los de ventas, por ejemplo, lograron a su meta de ventas, se les había prometido, ¿verdad? Que si lograban esa meta de ventas se les iba a pagar un extra y no se les pagó. Ahí hubo un problema, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Sentarnos todos juntos a atacar el problema y de pronto la solución es un robot, una automatización que siempre recuerde cuando hay un bono y haga la suma directa sobre el paycheck, ¿verdad? Sobre la planilla y entonces se paga de forma automática siempre. Y entonces ya no dependemos, ¿verdad? De una persona manual que se le olvidó o no se le olvidó, que no hay un proceso escrito para eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos establecer esos, enmarcar esos problemas como oportunidades y los fallos como aprendizajes, ¿verdad? Entonces invitar a la reflexión. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Invitar a la reflexión con tres preguntas. La primera es, ¿qué sucedió? Un listado cronológico de lo que sucedió. Después, ¿qué es lo que debió haber sucedido? Que es un listado cronológico de cómo se ve si el proceso hubiera sido exitoso. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer diferente
para que lo que sucedió no vuelva a suceder. Promover esos aprendizajes, ¿verdad? Promover la inclusión, la diversidad de pensamiento nos va a traer diferentes ideas y entonces eso nos va a permitir tener diferentes puntos de vista y probablemente encontrar una solución que no hayamos pensado nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí una de las cosas que podemos practicar es la disensión. ¿Qué significa esto? Esto es, cuando estamos analizando un problema, podemos tener un grupo, digamos, de 10 personas y entonces asignar el rol a una persona que podemos rotar y el rol de la persona va a ser tratar de no estar de acuerdo con la solución y proponer otra. Cuando nosotros logramos hacer eso, podemos encontrar otras alternativas. Volvemos al concepto de la innovación como una suma de la creatividad y la disciplina, de ese pensamiento individual donde somos paranoicos, ¿verdad? Y vemos todo lo que puede salir mal en una potencial solución. Ese es un ejemplo de cómo podemos llevar a la práctica ese concepto a través de la disensión. Entonces, asignar ese rol a una persona, ¿verdad? Que diga, bueno, está bien, esa solución, pero esto es todo lo que puede salir mal con esa solución. ¿Cómo vamos a mitigar esos riesgos? Y entonces empezamos a profundizar en la solución y a ver qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden no salir tan bien, cómo la podemos mitigar o si del todo esa solución tal vez no es la más viable y ocupamos pensar en una diferente. Eso es promover esa inclusión de pensamiento. Y lo último, promover el networking. Eh, hemos tal vez mal utilizado el concepto de networking como crear una red de personas, ya sea para encontrar trabajo o para encontrar un mentor, ¿verdad? Y a veces decimos, no, mi network es muy grande y tenemos LinkedIn, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos en LinkedIn mi network 270 personas con las que yo estoy conectada. Muy bien, eso es excelente. Pero en este caso, cuando hablamos de innovación, este networking tiene que ser más bien un grupo de personas a las cuales yo pueda compartirles mis ideas y recibir críticas. Y este network tiene que estar compuesto por PNLUs. En inglés, las siglas en inglés son People Not Like You, ¿verdad? Gente no como ustedes. Es decir, personas de diferente bagaje cultural, personas de diferente bagaje académico, de diferentes países, con diferentes pensamientos. Y entonces aquí encontramos un concepto de los espejos de apoyo y los espejos de honestidad. Dentro de estas networks podría estar esas personas tal vez con las que tenemos más roces en la empresa. Esa empresa, esas personas que a veces no sé, yo no me llevo tan bien con ella, pero podría ser parte de mi network. ¿Por qué? Porque con esa persona yo puedo compartir mi idea y recibir esas críticas. Y entonces ahí sería ese espejo de honestidad, ¿verdad? Donde entonces yo veo en un espejo 5X todo lo que podría hacer mal con mi idea o todo lo que podría cambiarse de esa idea para mejorarla, ¿verdad? Y están también pues los espejos de apoyo, ¿verdad? Que son todos esos espejos que nos dicen, sí, esa idea está perfecta, adelante, ¿verdad? Esta es la forma en la que la podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, ahí también entonces es este concepto de network donde yo puedo compartir mis ideas y recibir esas críticas para mejorar la idea, para entender cómo ese concepto puede cambiarse desde la perspectiva de otra persona y la verdad es que podría resultar inclusive una muy buena forma de hacer lo que se llama polinización cruzada. Es decir, la otra persona a la cual yo le estoy compartiendo la idea puede tener en ese momento un momento de eureka y decir, mira qué vacilón, ese concepto yo no lo había pensado, pero si yo eso lo uno con este otro, tal vez podemos tener una innovación en un mercado nunca antes que no hayamos pensado anteriormente. Preguntas con cómo promover la innovación. ¿Alguna idea, comentario? Algo que no les suene o algo más bien que les suene mucho. Mucho gusto, No, Emerson. Bueno, no, yo es que me uní un Mucho gusto. poquito tarde. Mi nombre es Adriana Rodríguez. No, está súper interesante, realmente. Una veces no,
¿cómo se llama? No considera, por ejemplo, estos aspectos, ¿verdad? Y es cierto que uno a veces quiere como crecer las redes de apoyo, pero uno no visualiza realmente cómo otras personas le pueden, eso, ¿verdad? Como people not like you, no, ¿verdad? Son las personas también que le pueden reflejar a uno las cosas que tienen que, qué sé yo, que mejorar o sí, tal vez, bueno, en los ámbitos de trabajo no sé, no sé cómo lo hacen ustedes, lo hacen más por, digamos, en reuniones interdisciplinarias. Yo obviamente Intel, diciendo tan grande y con tanta diversidad de gente, me imagino que para ustedes es fácil. Yo he estado mucho en la parte de agronegocios, entonces a veces uno pues sí está como más, qué sé yo, como más enfocado, ¿verdad? Y sí me ha tocado obviamente trabajar con muchas personas de muchas otras carreras, pero pues siempre he estado como en esa parte más técnica mía y sí, yo siento que uno necesita también vincularse con otras profesiones para poder tener un espectro ahí más amplio. Yo, por ejemplo, el otro día estaba pensando en un proyecto que tuve hace algunos años y trabajábamos con productores pequeños y por cuestiones, ¿verdad? Que yo sinceramente no asumía en aquel momento, yo consideraba que algunos temas de salud, por ejemplo, claro, porque no es mi área, ¿verdad? Por ejemplo, de salud reproductiva, ya estaban ahí como considerados dentro del proyecto y yo años después empecé a pensar, no, es que estos temas no estaban ni siquiera incluidos, y claro, porque eran fuera, digamos, de mi rama, ¿verdad? Intenté cubrir algunas cosas o algunos temas de salud, pero yo después pensando, sí, o sea, estos temas no estaban incluidos y no los estábamos viendo tal vez en aquel momento, ¿verdad? Siendo una necesidad muy grande para la gente, ¿verdad? Entonces, sí, no, es súper interesante eso. Muchas gracias. Solo quería ponerle ejemplo. Muchas gracias por el comentario. Ujú, Claro, no, excelente. Gracias, Adriana, por el comentario. Definitivamente, ¿verdad? Es parte de esos beneficios de tener un network que venga de diferentes bagajes, ¿verdad? Tanto académicos como culturales, donde uno pueda compartir estas ideas y redondear, ¿verdad? Una de las sí, cosas de la innovación, del proceso de innovación es, volvemos al tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y entonces ahí es reconocer que uno no lo sabe todo, ¿verdad? sí, Reconocer de que uno no es experto en todo. Y sí. entonces, cuando uno reconoce eso como un área, ¿verdad? Donde uno ocupa un refuerzo, podría Ujú, uno utilizar este concepto del networking para fortalecer, ¿verdad? Esa área con alguien ujú, experto de esa área y ujú. entonces podemos intercambiar ideas, intercambiar pensamientos y de ahí poder generar una innovación, ¿verdad? Entonces creo que eso es importantísimo. Muchas gracias por el comentario. Bueno, a usted, gracias. Ok. Entonces, listo. Me gustaría hacer un Perdón, Hay experimento, una mano un levantada ahí, ejercicio. Ajá, adelante. Ah, adelante. Ujú. yo tengo Roberto. una inquietud. Cuando uno piensa en Intel, normalmente Claro, piensa adelante. en que, bueno, la mayoría son ingenieros, son profesionales, de cierto nivel, ¿verdad? O sea, esa es, digamos que la imagen que uno tiene. ¿Cómo han logrado ustedes incluir, hablando de inclusión, digamos, a personal más operativo, personal que tiene tal vez menos conocimiento académico y técnico, pero que al final puede aportar? Hay una enseñanza un poco interesante que no sé si lo han leído o lo han escuchado, de que hay un grupo de ingenieros y de arquitectos pensando en cómo colocar un ascensor en un edificio y resulta que la persona que les está sirviendo el café les dice, bueno, ¿y por qué no lo instalan por fuera? ¿Verdad? Entonces, mi punto es cómo ustedes en estos grupos de innovación o de aprender del problema y de ver las situaciones incorporan también la parte más operativa. Y se lo digo porque yo no tengo, digamos, o la mayoría de la gente que tengo en mi grupo, en mi equipo de trabajo, son personas que tal vez no tienen una formación académica tan elevada, sí mucha experiencia, obviamente, que eso es lo que aportan, ¿verdad? Pero que también son un poco tímidos a la hora de expresar la situación. Sin embargo, que en muchos casos las observaciones que tienen o las experiencias que han podido desarrollar en el campo al final fortalecen y dan, digamos, una base muy buena
para mejorar y para, no digo que sea una mejora ya disruptiva, pero sí mucho incremental. O sea, ¿cómo han logrado hacer eso? Gracias por la pregunta, Roberto. Tenés toda la razón, ¿verdad? Incluso recuerdo un ejemplo de una charla que llevé en su momento de una idea, ¿verdad? Que llevó un emprendedor a los agricultores. Y él decía, bueno, yo puedo implementar un dron, ¿verdad? Y este dron va a volar sobre toda la parcela de tierra suya, ¿verdad? Y entonces le va a decir dónde están sus áreas más vulnerables y va a medir cómo está la irrigación del suelo y con cámaras, ¿verdad? Le va a decir a usted dónde debería usted concentrar la mayor cantidad de recursos para maximizar el uso de su tierra, ¿verdad? Y le va a costar $6,000, ¿verdad? Tener toda esta tecnología y entonces el agricultor llega, ¿verdad? Y le dice, pero entonces no sería lo mismo si yo pongo una camarita con un palo de escoba y yo camino a través de toda mi parcela tomando esas fotografías en lugar de pagarle a usted los $6,000, ¿verdad? Por el dron. Sí, es exacto, ¿verdad? La respuesta da cierta risa, ¿verdad? Y es que es precisamente ahí donde está el potencial de las personas que están más cerca de la operación, es en su experiencia. Ellos pueden tener muy buenas ideas. ¿Y cómo los involucramos? A través de programas de innovación, ¿verdad? Donde los hacemos partícipes, donde los premiamos por ese cuestionamiento, por esa observación, donde los ponemos, también los hacemos responsables de su idea, ¿verdad? Porque es muy bonito llegar y decir, yo tengo una idea, pero yo no la voy a hacer, ¿verdad? Entonces también tiene que haber ese componente de responsabilidad de, ok, usted tiene una idea, yo le ayudo a implementarla, trabajémosla, ¿verdad? Vamos desarrollándola en conjunto, hagamos experimentos y si su idea funciona, la implementamos como el siguiente proceso estándar, ¿verdad? Y lo implementamos a través de todas nuestras fábricas a nivel global. Entonces, esa es la forma en la que lo hacemos. Y de hecho, voy a profundizar un poco más en cómo se ve eso, ¿verdad? Cómo lo hemos hecho en Intel a través de un marco de referencia, un marco de trabajo que hemos implementado para eso. Veo más Emerson, manitas. Ajá, adelante. sí, buenos días, Kenneth, también de Intel, y muchas Kenneth, gracias ¿qué a tal? todos por la participación. Nada más quería hacer un comentario, y yo sé que vos vas a expandir en esto, pero me parece importante porque dos de los comentarios han dicho, bueno, en Intel que tienen todas las capacidades. Al final vieran que no se trata tanto del tamaño de la empresa, o de necesariamente los recursos que tiene disponible la empresa, y mucho va en el tema del ambiente de innovación, que es lo que Emerson está expandiendo, y hay otro elemento definitivamente fundamental, que es el apoyo que tengamos desde arriba, ¿verdad? Desde los grupos de liderazgo a esa cultura y a esa implementación. Entonces, para lo que vos decías, Adriana, de que tal vez en Intel es muy fácil, depende, ¿verdad? O sea, Intel o otras empresas grandes de las que podemos conversar, de las que son parte de la cámara, de las que algunos hemos tenido la oportunidad de ir a evaluar, no necesariamente tienen los elementos que está mencionando Emerson presentes para permitir que la gestión de la innovación se dé efectivamente. Entonces, creo que tal vez lo que sí es importante que me gustaría que se lleven y lo empecemos a pensar desde ahora en el marco de todo lo que nos está contando Emerson es tenemos que crear la cultura y el ambiente, y tenemos que asegurarnos de que tenemos el alineamiento con los grupos de liderazgo. Y esa es la clave que le va a permitir a cualquier grupo, grande o pequeño, empresa muy grande, muy pequeña, una pyme, una mini pyme, una empresa internacional, lograr que los ciclos de innovación pasen y entonces se empiecen a generar esas ideas que ojalá sean disruptivas para que las empresas se mantengan vigentes y sean parte de ese 10% que nos mencionaba Emerson al puro inicio. Muchas gracias, Kenneth, por el comentario. Sí, ¿verdad? Ahora voy a profundizar más en ese tema y justo le diste en el clavo, ¿verdad? Muchas gracias. Julio, adelante. Buenos días. Buenos días. Muy interesante la charla, muchas gracias. La presentación está muy interesante, pero verás que yo soy ingeniero de procesos del centro de distribución del INS, ¿verdad? Y mi comentario o mi consulta va un poquito enfocado en lo que estaba mencionando Roberto hace un momento, porque en el caso de nosotros, ¿cómo se le puede llegar, ¿verdad? A un tema de innovación a gente que es de una edad un poquito mayor,
que definitivamente tal vez no le interesa el tema porque incluso están hasta cercanos a pensionarse, cercanos en un lapso de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Que es algo con lo que yo convivo diariamente porque a partir del momento en el que yo fui evaluador de la Cámara, uno ve un mundo completamente diferente que quisiera lograr implementarlo, ¿verdad? Este, algo tan sencillo como la cultura de procesos, los diagramas de procesos, los procedimientos, temas documentales y, y hay mucha resistencia, ¿verdad? Y lamentablemente mucha de esta gente también tiene influencia sobre otros. Entonces, la planta nosotros la tenemos en un piso abajo y cuando subimos a la sala o al comedor a hacer una charla, pues usted lo que va a ver es un montón de gente resistente. Es más, tengo hasta un compañero ya identificado que lo que hace es dormirse porque no le interesan las actividades. Entonces, ¿cómo uno logra? Porque digamos, ya intentamos esto de los premios que mencionaste, pero ¿cómo uno puede lograr algo que sea disruptivo, ¿verdad? Que pueda lograr la atención de estas personas. Ujú, ujú. Gracias por el comentario, Julio, muchas gracias. Vamos a ver, cuando nosotros estamos queriendo realizar un cambio cultural, vamos a siempre a topar con resistencia, ¿verdad? Todo cambio va a ser resistido con la misma intensidad con la que estoy tratando de imponer el cambio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos tratando de hablar de cambios culturales, es un proceso continuo que puede llevar años, ¿verdad? Es una inversión continua en estos temas hasta que estos temas permeen, ¿verdad? Entonces puede llevar bastante tiempo. Esto no va a ser algo que va a suceder de la noche a la mañana y podemos intentarlo de diferentes formas, de diferentes métodos. Lo que va a ser clave es contar entonces con embajadores, personas claves dentro de estos grupos que podamos contar con ellos, que los hagamos partícipes de los procesos de culturización para poder llegar más lejos en más corto tiempo. Eso va a ser importante y es parte del framework, ¿verdad? Que voy a compartir en los siguientes foils también. Pero eso es importante, contar con estos embajadores. Como lo decía Kenneth, ocupamos que los líderes estén alineados, pero ocupamos también a los líderes informales, ¿verdad? Y a esos son los que llamamos embajadores, a estas personas que están cercanas, ¿verdad? A las personas que queremos culturizar y que nos van a permitir ir permeando estos cambios, que nos van a permitir ir incluyendo cuáles son los beneficios que se pueden ver de estos cambios. No va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser algo que va a suceder en una semana, en un mes, en 6 meses. Pueden ser procesos que incluso tomen años. Por ahí veo la mano de Roberto. Sí, bueno, para ubicarles un poquito, para ubicarte, yo trabajo para la Sociedad Portuaria de Caldera, la terminal o la empresa que opera la terminal de Caldera, en el Pacífico. Y estamos participando este año, ni siquiera en el premio, sino más bien es la primera evaluación que nos van a hacer. Entonces, para uno es un poco complicado porque empieza a ver, bueno, ¿qué tanto estoy innovando? ¿Qué tanto estoy haciendo? Yo trabajo en el área de mantenimiento, entonces tengo a cargo los mecánicos y todo el personal que le damos mantenimiento a la maquinaria. Entonces, ha sido un poco complicado. Pero te voy a comentar, en la humildad de lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos tenido una experiencia muy satisfactoria con unos canjes o premios, digamos, que hemos estado estableciendo, porque empezamos a ver que sí, la innovación se estaba dando, algunos cambios, obviamente la incremental, ¿verdad? No, no podemos pasar de ahí de momento, pero hemos empezado a desarrollar cambios con nuestra gente, enfocándonos en que esos premios y les va a sonar un poco, no sé si humilde o visible, pero les hemos empezado a dar cambios y que les afectan el estómago. O sea, entonces les damos un tiquete para que vayan a la soda, que cambien el tiquete por un batido, por un helado,
y nos ha generado una experiencia interesante, o sea, y yo creo que es que también uno tiene que ubicarse en el contexto de su gente, ¿verdad? Realmente qué es lo que lo motiva, o sea, qué son aquellos elementos motivadores. Puede ser que esto ahorita nos vaya a cambiar, pero empezamos por esto y vamos a ir avanzando. Igual iremos innovando en cómo mejorar esos canjes o esos premios que les vamos a estar otorgando. Pero ha sido la forma de irles entrando tal vez a esas personas que no quieren hablar, que no quieren participar, que se muestran reacias a decir lo que realmente tienen y que en el fondo tienen una experiencia vasta y que podrían aportar muchísimo, ¿verdad? Creo que también eso depende mucho de poder como estar ahí y analizar y ver y definir realmente cuáles son esos elementos motivadores. Gracias, Roberto. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y aquí pues quisiera felicitarte también por hacer el reconocimiento de esa innovación incremental. Muchas veces esta innovación incremental pasa desapercibida y creemos que nuestras organizaciones no suceden, ¿verdad? Y decimos, no, vamos a hablar de innovación porque tenemos ese concepto de innovación como algo que viene a ser revolucionario, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que la innovación está en el día a día, que sucede ahí, ¿verdad? En el piso de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues reconocerte por eso y la innovación en realidad empieza así, ¿verdad? De pequeño, de poco a poco. Entonces, felicitarte también por eso y excelente ejemplo de cómo también entender a la gente, ¿verdad? Entender cuáles son sus motivadores, son instrumentos que podemos utilizar para seguir fomentando esos cambios culturales, ¿verdad? Y de paso decir, ¿verdad? De que el siguiente marco que vamos a ver define algunas pautas, pero no es una receta, ¿verdad? Que podamos seguir como un pastel, ¿verdad? Donde 2 gramos de azúcar, ¿verdad? Y 5 kilos de harina o lo que sea necesario nos va a dar siempre el mismo pastel, ¿verdad? Aquí ocupamos también entender cómo podemos nosotros modificar estos principios, estos lineamientos a nuestra cultura actual, a nuestro nivel de madurez en temas de innovación y a partir de ahí empezar a dar esos pasos pequeños, ¿verdad? Hay que empezar a gatear antes de correr y eso es importante reconocerlo. Por ahí veo la otra mano levantada, Javier. Sí, mucho gusto, Emerson. Excelente tema y excelente forma de compartir eh, la información y promover la participación también. Un saludo a Sergio también desde Burns, Costa Rica. Yo soy Javier Villa. Pura vida, Sergio. Bueno, el comentario o la observación que quisiera hacer es que, bueno, la innovación eh, creo que parte también de una base. Y o sea, esto tiene que estar estructurado dentro de una base. La base ya existe, el desarrollo del talento, posiblemente, y la información que define los sistemas. Obviamente los sistemas son luego del establecimiento de los principios y cuáles son esos principios y cuáles son esos comportamientos ideales, ¿verdad? Que refuerzan los principios basados en los valores que tenga la empresa. Entonces, creo que el pico de innovación, primero, tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento está basado en los sistemas preestablecidos. Ahora, creo que la innovación viene como necesidades, o sea, nace de la necesidad. Entonces, dependiendo del sistema, si tengo un sistema Lean y posiblemente mi interés es atacar las oportunidades de desperdicio, entonces ese sistema pues puede llegar y los liderazgos pueden promover los comportamientos ideales para generar ese tipo de innovación que pueda hacer la reducción, que pueda llegar y impactar en la reducción de los desperdicios. Estas promociones que se ven en el slide también, a la hora de decir lo del networking, pues también tiene que ver con benchmarking, ¿verdad? Y tienen que ver con gente que está haciendo ya y cómo lo hace, porque muchas veces
las ideas, las chispas de las ideas nacen cuando uno ve algo que le puede servir con respecto a algo, como bien lo dijiste, Emerson. Entonces, sí creo que promover, digamos, ese intercambio, ¿verdad? Con empresas que puedan llegar y visitarse, aunque que no sean competencia, pues es una forma de promover también innovación. O sea, creo que el viajar también, el hecho de conocer otros países, otras culturas, trabajar en ambientes multiculturales, abre mucho también el ancho de banda de que promueve la innovación. Es diferente. O sea, el talento existe, pero el talento necesita ser alimentado. Esa es mi participación por el momento. Muchas Gracias. gracias, Javier. Totalmente de acuerdo, Javier. Muchas gracias. ¿Verdad? Y ahora en los siguientes foils vamos a ver parte de lo que dijiste, ¿verdad? Esos sistemas que deben estar construidos alrededor para que la innovación sea sostenible en el tiempo. También me llama mucho la atención el tema de viajar, ¿verdad? Ocupamos estar en una realidad de que el mundo se nos hizo pequeño, ¿verdad? Ya no podemos hablar de el proceso de globalización como algo nuevo, eso es algo que ya vivimos del día a día, ¿verdad? Y esas influencias culturales que ahora se han exacerbado por la tecnología, es muy fácil encontrar noticias, culturas, ver cómo se comportan otras culturas, experimentarlas, inclusive no estando ahí de manera remota, a través de videos, a través de redes sociales, ¿verdad? Todo eso forma parte de esa exposición, que podemos tener para traer esas innovaciones o esas ideas, ¿verdad? Que forman parte de este networking y que un ejemplo de eso también pues son ese tipo de sesiones donde tenemos estos espacios donde podemos compartir, donde podemos expresar nuestras ideas, donde existen personas de diferentes bagajes, con diferentes necesidades y podemos aprender unos de otros. ¿Okay? Por cuestiones de tiempo voy a seguir moviéndome porque todavía faltan algunos foils en la presentación y ahorita sigo atendiendo preguntas. Como les decía, quería hacer un pequeño ejercicio el día de hoy también con ustedes. Entonces, lo que quiero que hagan en este momento es que tomen un lápiz o un papel, un lápiz y papel, o si no lo tienen a mano, pues con su imaginación. Quiero que se imaginen una casa en un día soleado, en un área, ¿verdad?, donde existan árboles. Y que hagan un dibujo rápido, ¿verdad? En 30 segundos, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa casa? ¿Verdad? Ok, entonces, ahora sí. ¿Cuántos se imaginaron una casa como esta? Porfa, levanten la mano o que digan, yo me la imaginé. Yo me imaginé la misma, solo me faltó el Casi gato. todos. Sí, a mí me faltó el gato. La misma casa. O sea, a mí me faltó el gato. Sí, el gato fue lo que fue la imagen que encontré. Correcto. Este es como el modelo mental, ¿verdad? Que tenemos de cómo se ve una casa, ¿verdad? Y que lo aprendimos desde cuando tenemos como 4 años de edad, ¿verdad? Que aprendemos a dibujar. Así se ve una casa. ¿Cuántos imaginamos esta? De nuevo, con manitas. ¿Cuántos imaginaron una casa un poquito más moderna? No encuentro la manita, pero yo me Perfecto. imaginé una así. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, también, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, aprendemos que el modelo mental de una casa no se ve necesariamente todas las casas como la anterior, ¿verdad? Sino que también tenemos casas que se ven así. Ahora sí, ¿cuánto nos imaginamos esta casa? Pero eso es para el hámster. Ninguno, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, ¿qué es lo que quiere decir? En la innovación, debemos desaprender modelos mentales para adquirir nuevos. Y este es el ejercicio que debemos hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de innovación, ocupamos tener una habilidad de desaprender
para volver a aprender. Y eso es importantísimo. Lo que funcionó hasta la fecha, excelente, funcionó, pero no necesariamente lo que va a funcionar de ahora en adelante. Y entonces entrar en este proceso de adquirir nuevos modelos mentales nos puede llevar a la innovación. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en cómo se ve esto en Intel Costa Rica y cuál es el modelo que nosotros utilizamos. Lo primero, ¿verdad?, es la importancia de esta innovación y cómo esta innovación no solo está escrita, sino que realmente la vivimos como parte de nuestro día a día y como parte de nuestra cultura. Esta innovación está completamente impregnada en nuestra estrategia y en nuestros valores. Como ven ahí, nuestra estrategia tiene que ver con liderazgo de producto, que eso es uno de los pilares, ¿verdad?, de innovación, la innovación de producto. También está nuestra estrategia apuesta a estándares que aceleran la innovación, y ahí entonces podemos ver el tema de cultura de innovación y una creación de tecnología revolucionaria que permita una fabricación a escala con nuestro nuevo modelo de IDM 2.0. Entonces, nuestra estrategia tiene como centro la innovación. Y uno de nuestros valores es la innovación sin miedo, Fearless Innovation, que en nuestro caso significa tomar riesgos informados, que aprendemos de nuestros errores y nos levantamos rápido para ser mejores. No nos quedamos en duelo, ¿verdad? De cometimos un error, no, cometimos un error, hacemos el reconocimiento de que lo cometimos, pero nos levantamos después de él con aprendizajes. Estamos fomentando la curiosidad y la innovación, ser atrevidos y competitivamente paranoicos para anticipar los cambios. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para esta innovación? Y Kenneth lo mencionó ahora, ¿verdad? Uno de ellos es el apoyo a la gerencia, ¿verdad? La innovación es un deporte de equipo, no es un deporte de solo unos pocos, ¿verdad? Entonces ocupamos que todas las personas estén involucradas. Y es importante y clave que la gerencia sepa y destine un presupuesto, ¿verdad?, para esta innovación. Lo otro que va a ser importante es tener objetivos claros. Innovar por innovar es un muy bonito ejercicio para pulir habilidades o para adquirir habilidades de innovación. Y es importante que se haga, pero también es importante que poco a poco se empiece a dar enfoque a esa innovación y entonces existan objetivos claros de innovación. Esto es lo que se llama una innovación enfocada. ¿Enfocada en qué? En los problemas que vale la pena resolver. ¿Y cuáles van a ser los problemas que vale la pena resolver? Aquellos problemas que contribuyan directamente con la estrategia de la compañía, ¿verdad? Y entonces aquí tener una cultura, ¿verdad?, orientada a resultados con objetivos claros es importantísimo también para poder guiar estos procesos de innovación, ¿verdad? Aprendizajes que tuvimos, ¿verdad?, como empresa. Cuando empezamos con estos experimentos, ¿verdad?, y darle la bienvenida a estas ideas, nos llegaban ideas súper interesantes, ¿verdad? Y entonces nos llegó una idea, por ejemplo, de un dron, desarrollar un dron que pudiera pintar paredes y entonces evitar los accidentes, por ejemplo, de personas que tal vez están en edificios muy altos, ¿verdad? Y están tratando de pintar y por cuestiones de seguridad tal vez pues se caen, ¿verdad? Y sufren alguna lesión o incluso pues algo más grave, ¿verdad? Como la muerte. Entonces, vino la idea que Intel debería, ¿verdad?, implementar drones, ¿verdad?, para que entonces estos se encarguen de lo que es lo de la pintura, por ejemplo, de los edificios. Y es una excelente idea, es muy buena idea, ¿verdad? Y va a tener un valor, va a tener un beneficio, ¿verdad? Sin embargo, no está alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante empezar a dar esta guía y este enfoque con estos objetivos claros, ¿verdad? Donde innovar por innovar, como acabo de decir, es un excelente ejercicio para empezar a generar ese momentum, pero poco a poco debemos empezar a entrar en esa innovación enfocada hacia los problemas que vale la pena resolver.
tener un alineamiento de las expectativas y la visibilidad, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Es, ¿qué espero yo de mis procesos de innovación? ¿Cuál es esa expectativa? Quiero desarrollar líderes técnicos, quiero más bien tener cantidad de patentes registradas. ¿Cuáles son esas expectativas? Y estar muy claro en esas expectativas y ser muy visibles. También establecer procesos de reconocimiento, ¿verdad? Y el ejemplo tuyo, Roberto, de poder intercambiar vouchers, ¿verdad? Con un batido, por ejemplo, ¿verdad? O con algo, esos son procesos de reconocimiento. Un reconocimiento no necesariamente tiene que ser monetario o altas sumas de dinero, ¿verdad? Los reconocimientos, es importante entender cuáles son los motivadores de nuestra gente y reconocerlos de esa forma y entonces establecer esos procesos de reconocimiento. También establecer el proceso de innovación. ¿Cómo voy a gerenciar las ideas? Eso es importantísimo. ¿Dónde se van? ¿A quién le comunico esas ideas? ¿Dónde van a estar las ideas? ¿Quién decide cuáles son las ideas que se van a implementar? ¿Cuáles son las ideas que van a continuar? Y ahí es importante establecer ese criterio de priorización. ¿Por qué mi idea es más importante que la de fulanito, verdad? ¿O por qué esta otra idea tiene más relevancia? Y eso hay que unirlo con estos objetivos, ¿verdad? Si mi idea está más alineada con el objetivo estratégico, pues entonces ese va a ser un criterio de priorización. Y muy importante, así como tenemos criterios de cómo priorizar las innovaciones y las ideas, también tienen que haber criterios de cuándo vamos a terminar una idea. ¿Cuántos experimentos vamos a tener hasta decir, ya no vamos a seguir presupuestando para esta idea? O, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el proceso de hasta dónde vamos a permitir que la idea continúe, ¿verdad? Y cuándo esta idea tiene que terminar. Y esos criterios deben estar claramente establecidos para que no sea sorpresa y que todo el mundo pues conozca esto. También tener espacios seguros para compartir ideas, ¿verdad? Eso tiene que ver con la seguridad psicológica. Estos espacios seguros no necesariamente tienen que ser espacios grandes o físicos, ¿verdad? También pueden ser en reuniones de gerente con su empleado. Esos también pueden ser aprovechados, ¿verdad? Como espacios seguros para compartir ideas. Y la disponibilidad de mentores, personas que estén ahí para guiar a aquellas personas que están iniciando en sus procesos de innovación y que les permitan navegar a través de este mar de innovación y que les permita ir creando esos comportamientos, esa resiliencia, ¿verdad? Y esas expectativas de cómo se debe ver un innovador. Al final de cuentas, esto nos va a permitir que se ejecuten las ideas prioritarias y que estas son las que al final van a permitir incrementar el impacto de las ventas, ¿verdad? Y asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros para tratar de, ¿verdad?, crear este marco de trabajo? Y entonces aquí involucramos eso que acabamos de ver en 5 grandes aspectos. El primero son los valores, ¿verdad? Que ya lo describí, tener valores claros, ¿verdad? Y entonces aquí la gran pregunta con la que los dejo y que se lleven es, ¿qué están haciendo ustedes para vivir el valor de innovación? Si en sus empresas tienen un valor de innovación, ¿qué dice este valor? ¿Y cómo están haciendo para vivirlo? En el caso de nosotros, por ejemplo, que dice toma de riesgos informada es parte de nuestro valor, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos esa toma de riesgos informada? A través de reuniones donde presentamos, estos son los pros, estos son los contras y esta es la decisión. Y tenemos un proceso de decisión muy claramente establecido para tomar esas decisiones. Y entonces estamos tomando decisiones de forma informada, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo para vivir ese valor de innovación? ¿Cómo lo enmarcan? ¿Verdad? Y en este caso es cómo pueden generar un proceso de gerenciamiento de innovación, ¿verdad? Y ahí es donde nace un programa que nosotros llamamos iChampions o campeones de innovación. Son estos mentores, son estos embajadores de los cuales ahora hablaba, que me van a permitir llegar a más personas en temas de culturización de innovación. Y la gran pregunta es cómo entonces estos iChampions se
tienen como misión principal el desarrollo de estas habilidades y estos comportamientos en sus organizaciones. Y entonces aquí es crear modelos de innovación en cada una de las organizaciones, en cada uno de los equipos. Y la pregunta con la que los dejo es, ¿qué están haciendo para que ustedes se vuelvan un modelo a seguir de innovación? También es muy importante en temas de cultura tener una simbología. Si nosotros hablamos de culturas, ¿verdad? Como, no sé, la cultura afroamericana, nosotros podemos muy rápidamente asociar cómo se vive esa cultura afroamericana en sus vestimentas, la forma de comer, la forma de vivir. Entonces hay una simbología asociada a esa cultura, ¿verdad? Y todas las culturas lo hacen así. Si nosotros hablamos cultura japonesa, tenemos inmediatamente cómo se ve un japonés o una japonesa. Tenemos una simbología, ¿verdad? Y nos podemos imaginar un montón de elementos que existen físicamente en esa simbología. Entonces es importante también crear esa simbología dentro de la cultura de innovación porque eso permite generar ese sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a esta cultura y por lo tanto contribuyo con esta cultura. ¿Cómo se puede ver esa simbología? A través de premios, ¿verdad? A través de logos, a través de diferentes aspectos físicos que la gente pueda identificar. En nuestro caso, implementamos lo que conocemos como los premios JADE, que también tiene que ver con el establecimiento de un proceso de reconocimiento de innovación. Y entonces aprovechamos ambos conceptos para crear esta simbología y entonces crear un premio muy tico, ¿verdad? El premio Jaguar, que es el premio a la innovación, a Fearless, ¿verdad? El Jaguar no le tiene miedo, ¿verdad? Entonces debemos ser así, no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Y entonces innovar sin miedo. Y entonces la pregunta con la que los dejo es, ¿cómo pueden simbolizar esa relevancia de la innovación en sus organizaciones? Lo otro es el empoderamiento. Y acá es cómo yo logro que establecer un ambiente de seguridad psicológica en mis equipos que me permita estar en la zona de aprendizaje, en esa zona de transformación, en esa zona de contribución, ¿verdad? Donde mis resultados y mi aprendizaje están totalmente ligados, ¿verdad? Y entonces aquí es cómo puedo fomentar ese ambiente psicológicamente seguro. Ustedes como líderes y en sus equipos también, cómo tenemos embajadores que me permitan generar ese ambiente psicológicamente seguro. Importante en ese tema que tal vez se me fue a mencionar cuando estábamos profundizando en el tema de psicología o de seguridad psicológica es, esto no es una responsabilidad del gerente. El ambiente psicológicamente seguro es responsabilidad de todo el equipo. Entonces es importante contar, ¿verdad?, con embajadores que me permitan que ese ambiente se fomente en los equipos. Y finalmente, ¿cómo le doy visibilidad a esas ideas? ¿Cómo logro crear espacios donde yo pueda tener ese compartir, ese intercambio de ideas, de soluciones y que permitan estar en esas chispas, que creo que fue Javier el que lo mencionó, ¿verdad? Tener esas chispas de al ver algo, mira, eso me podría funcionar a mí. ¿Dónde puedo dar esa visibilidad? Y entonces en Intel creamos, ¿verdad?, una plataforma que se llama Ideation, donde podemos compartir esas ideas a través de exposiciones, charlas, ¿verdad?, que puedan atender toda la población. Y entonces la pregunta con la que los dejo también es de qué forma ustedes están dando visibilidad a la importancia de la innovación en sus organizaciones. Y déjenme contarles un poco, pues, de la evolución, ¿verdad? En el 2021 tuvimos un proceso, ¿verdad?, donde Intel Costa Rica vuelve a ver el tema de innovación como algo relevante, no que no existiera antes, sino que volvemos a darle un poquito más de peso, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar en esta definición de este marco que les acabo de explicar. Empezamos a hacer esta socialización con los líderes y gerentes para obtener ese apoyo de la gerencia y creamos este programa de iChampions y de los premios Jaguar.
a través de la creación de este programa de Champions, ¿verdad? Empezamos a graduar diferentes Champions en los departamentos y entonces pasamos a la parte de fortalecimiento de estas habilidades. El principal cambio que sucede acá es un grupo de personas que construyó las bases a una expansión a los iChampions, que fueran embajadores que me permitieran esa culturización en los equipos y promover esta visión de la innovación. Y finalmente, ya unos departamentos gerenciando innovación. Ya no es una estrategia, ¿verdad? O un esfuerzo que viene de unos pocos hacia abajo, sino que ahora las organizaciones ya pueden gerenciar en sí mismas la innovación. ¿Y por qué llegamos a esta realización? Uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos en este cambio, cuando intentamos hacerlo desde un único esfuerzo centralizado, se asume que todas las organizaciones están en el mismo nivel de madurez de innovación, lo cual no es cierto. Lo que nos encontramos fue que había organizaciones que eran más innovadoras o promovían más la innovación que otras. En otras organizaciones tenía más peso, por ejemplo, la calidad. Y entonces organizaciones como las que están directamente relacionadas con producción no pensaban tanto en innovación porque no ocupan hacer tanto cambio, ¿verdad? Sino que ellos más bien tienen que estar enfocados en entregar producto de calidad. Y entonces su enfoque primordial era calidad. No piense en nada diferente, ejecute lo que ya está escrito, ¿verdad? Entonces teníamos diferentes organizaciones, ¿verdad? Con diferentes niveles de madurez de innovación. Si nosotros comparamos las organizaciones directamente relacionadas con producción, que su enfoque es calidad, versus el Megalab, ¿verdad? Que es esta parte de Research and Development que tenemos en Intel Costa Rica, pues ellos por naturaleza están muy directamente relacionados con innovación porque son o pertenecen, ¿verdad?, a un laboratorio de experimentación. Entonces, no podíamos asumir que ambas organizaciones tenían el mismo nivel de madurez. Cuando nos damos cuenta de esa realización, empezamos entonces a darnos cuenta que ocupamos gerenciar innovación de manera distinta y no de una manera centralizada. Y ahí es donde los iChampions se vuelven claves, donde los modelos de innovación se vuelven claves porque ellos entienden cuál es el nivel de madurez de su organización, cómo se comporta su población en la organización, cuáles son las fortalezas que tienen esa innovación, esa organización, y empezar a materializar a partir de esa innovación, de esas fortalezas que ya existen y a cultivar las habilidades y comportamientos que necesitan pulir, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a ver una manifestación de innovación en proyectos multidisciplinarios donde los mismos departamentos reportan sus aprendizajes al equipo ejecutivo de liderazgo. Y esa ha sido un poco pues la evolución y la forma en la que aplicamos todos los conceptos que vimos durante la primera hora en una manera más práctica a través de un modelo de cómo se puede gerenciar la innovación de forma sostenible y crear una cultura de innovación. Y el último pensamiento con el que me gustaría que se vayan. Ah, sí, adelante. Antes de que, no, es que usted estaba, tal vez si podemos ir un poquito yo alcé la mano, pero tal vez, si puede ir a la lámina anterior. ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, de crear esos iChampions, pero también, o sea, no sé, si ha podido haber como una rotación o una participación de esa gente para que más personas puedan participar, porque eso suele pasar, ¿verdad? Que después digan, ay, es que solo seleccionan a X o Y, o porque, bueno, igual, ¿verdad? ¿Por qué no puedo estar, qué sé yo o sea, ser parte, digamos, de ese programa? Pensando también, por ejemplo, en lo que mencionaba el otro señor, a veces uno trabaja con gente de muchos, ¿verdad? Como de muchas disciplinas, de muchos niveles, y entonces es como hacer, digamos, que la gente uno que se sienta incluida, más bien, ¿verdad? Que no se sienta excluida, y poder así como hacer el proceso más participativo. ¿Cómo ha sido ese programa o ese proceso en donde ustedes?
Claro, muchas gracias por la pregunta, Adriana. Aquí hay un concepto muy importante que tiene que ver también con cómo promover la innovación, que no lo incluí acá, pero es parte de los temas, ¿verdad? Y es el cambio generacional. Cómo desde el liderazgo yo desarrollo talento para que se dé ese cambio generacional, ¿verdad? Cómo desde las etapas más iniciales de la vida laboral de una persona que entra, ¿verdad?, a una organización, empiezo a prepararlo para que se dé ese cambio generacional y donde exista esa transferencia de conocimiento de los más seniors a las personas más junior que vienen entrando. Conforme ese desarrollo de talento se empiece a dar desde la organización, desde la relación gerente-empleado, empieza a dar de manera natural esa participación en estos programas, porque entonces yo empiezo a desarrollar este talento, yo empiezo a tener estos intereses, el gerente también empieza a ver cuáles personas están más dispuestas a participar en este tipo de eventos, en este tipo de programas, y se empiezan a dar esas oportunidades. Y no necesariamente tienen que empezar como siendo parte del programa, pero pueden ser tal vez el backstage, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo mío, ¿verdad? Yo no empecé como un iChampion, sino que yo empecé más bien con el grupo que le daba soporte a los iChampions, ¿verdad? Entonces, aprendí o empecé en mi jornada, mi journey, mi desarrollo de innovación, no a través directamente como estudiante del programa, sino más bien como alguien que le daba soporte al programa, ¿verdad? Ese backstage. Entonces la oportunidad puede darse por ambos lados. Entonces, la clave acá, y resumiendo mi respuesta, Adriana, es el desarrollo de talento. Es cómo nosotros permitimos ese cambio generacional desde la infancia, ¿verdad? Digamos, de mi vida laboral, o de la vida laboral de los colaboradores para que se dé de forma natural. Sí, muy interesante. Gracias. Con gusto. Ok. Listo, entonces quería dejarlos con este último pensamiento, ¿verdad? Desde pequeños nos enseñan que el éxito y el fracaso son dos cosas antónimas, que uno es el extremo del otro, cuando en realidad el fracaso es parte del éxito. Las personas más exitosas han llegado a ser exitosas no porque fueron exitosas toda su vida, sino porque cometieron tantos fracasos en su vida que aprendieron de ellos hasta que encontraron el éxito. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que debemos experimentar. Como el ejemplo de la mesera o del anfitrión con el restaurante. Cómo yo como individuo me atrevo a experimentar y cómo yo como líder permito a mi organización que experimente para que entonces a partir de esos fracasos aprendamos y en la siguiente iteración somos mejores. Y pues con eso quería terminar la charla del día de hoy. Pues agradecerles muchísimo por el tiempo, por la atención y más bien abrir el espacio para más comentarios o preguntas. Listo. Muchas gracias. Sergio, yo quisiera nada más llegar y decir lo importante que acaba de decir Emerson, cómo se acompaña, digamos, los sistemas con las herramientas, ¿verdad? Entonces, una vez que se definen los sistemas, esas herramientas, las que van a ayudar a desarrollar exactamente y a encauzar la parte de innovación, ¿verdad? Como bien lo dijo, yo lo rescato así, como dijo Emerson, cuando estamos en la parte de sostenibilidad, pues entonces el sistema es diferente, el sistema de control de calidad y aseguramiento de la calidad es diferente al que está en lo que es el desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? Entonces, son sistemas diferentes en donde la innovación pues va a llegar y va a enfrentar diferentes retos. Sin embargo, las herramientas que se utilicen para poder desarrollar la innovación y cómo encauzar todas estas ideas
también es importante poder anotarlas dentro del desarrollo del talento para poder hacer un barrido y darles la oportunidad a los colaboradores para que puedan llegar y desarrollar el talento y con esa forma poder llegar y sostener lo que los líderes quieren impulsar. Así como dijeron los e-champions, me parece excelente la idea. Muchas gracias por compartirla, Emerson. Excelente, gracias. Con gusto. Gracias. Y no sé si tenemos alguna otra consulta. Una consultita final, no sé, don Sergio, y es que yo estoy buscando algunos, a Emerson, por ejemplo, estoy buscando en LinkedIn, pero no lo encontré. ¿Será posible que usted nos pueda compartir correos así como para, no sé, para poder compartir contactos, o sigue siendo prohibidísimo compartir sus contactos? No sé si Emerson nos puede por ahí, pues ya que lo está apuntando, compartir el por ahí contacto, y si no, bueno, pues por ahí lo podemos manejar, pero también ya lo de LinkedIn sí, pues sí es personal de cada quien, No, pues ¿verdad? sí, no, yo sigo, pero por ejemplo los correos, tal vez, Ujú. ¿se puede Sí, compartir sí. los correos? Sí. En este caso, Adriana, tal vez, ¿verdad? Yo te paso el contacto de Ok, LinkedIn, ¿verdad? ok, O me lo pasas, pero sí tengo LinkedIn está bien. Muchas Debería gracias. a parecer fácil manera personal. con el apellido Fermán, debería parecer fácil. Sí. Sí. No, Emerson, de verdad, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? O sea, la verdad que muy rica, con un balance para seguir en la misma línea, sabroso entre lo que es la teoría y la práctica que han alcanzado en Intel en esta temática. De verdad que te lo agradecemos mucho, ¿verdad? Por el tiempo que, bueno, pues has dedicado a este proceso, ¿verdad? Y bueno, pues también, como siempre, agradecer a todas las personas en Intel, a Kenneth, y a todo el equipo que también nos colabora como evaluadores, ¿verdad? Y los distintos contactos que tenemos, ¿verdad? Que nos apoyan en el programa, ¿verdad? De veras que muy satisfechos con la sesión del día de hoy, y estamos seguros que los que participaron han podido, pues, captar bastantes cosas interesantes para su provecho, ¿verdad? Y con esa frase que ponía al final Emerson, a mí, yo me quedo con que la diferencia ahí entre de que el fracaso se logre el éxito es precisamente el aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que en este tipo de sesiones lo que buscamos es compartir aprendizajes, ¿verdad? Y que otras personas y organizaciones pues puedan aplicarlos en su día a día y en sus actividades organizacionales. De verdad que, bueno, pues de mi parte, muchas gracias, Emerson, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Entonces, con esto, pues llegamos al cierre de la sesión. Invitarlos, nos queda una que también va a ser igual en la temática de innovación. Nos queda ya la última sesión de Compartiendo la Excelencia del Año, que va a estar a cargo de BN Fondos y BN Seguros, y van a conversarnos un poquitito ahí del tema de la innovación como parte de la estrategia de negocio. Entonces, por ahí quedamos con la invitación para que pues, nos puedan acompañar el 26 de septiembre de 9 a 12 por acá, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, y que, bueno, pues tengan un resto del día muy bueno todos. Que pasen muy bien. Pura vida. Muchísimas